¿Realmente comprenden la emoción que estamos sintiendo los tenedores de XRP con la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos? Estamos a solo 15 días del inicio de un gobierno que promete corregir el rumbo de las criptomonedas y ya todos empiezan a enviar mensajes de apoyo. Antier, el CEO Brad Garlinghouse le daba la bienvenida al nuevo Congreso y decía: hoy, aquí en Estados Unidos, hemos dado la bienvenida al Congreso número 119, más conocido como el Congreso más favorable a las criptomonedas de toda la historia. El viaje no ha hecho más que empezar, pero no se puede negar la energía y el entusiasmo que ya se está generando en todo el sector. Manos a la obra. Y hoy, el CEO de Ripple también anuncia la nueva era. Dice: en el 2025 está aquí y el mercado alcista de Trump es real. Para Ripple, esto es más que personal después de que la SEC de Gensler congelara efectivamente nuestras oportunidades de negocio, aquí en casa durante años. El optimismo es obvio y muy merecido. Hoy en día, 75% de los roles abiertos de Ripple son ahora con sede en Estados Unidos, mientras que en los últimos 4 años la gran mayoría de las contrataciones fueron fuera de los Estados Unidos. Además, firmamos más acuerdos estadounidenses en las últimas 6 semanas del 2024, desde las elecciones, que en los 6 meses anteriores. El equipo Trump ya está impulsando la innovación y el crecimiento del empleo en Estados Unidos, con Scott Bessent, David Sachs, Paul Atkins y otros a la cabeza. Y aún no han tomado posesión. Digan lo que quieran, pero el efecto Trump ya está haciendo que las criptomonedas vuelvan a ser grandes a través de su campaña y en las prioridades del primer día de la administración. Y es que el nuevo Congreso viene equipado con más de 200 congresistas que, de una u otra manera, han recibido el apoyo de la industria cripto y están dispuestos a trabajar conjuntamente con la presidencia y con las diferentes agencias gubernamentales para crear un entorno favorable para las cripto. ¿Pero qué significa todo esto realmente para nosotros, los tenedores de XRP? ¿Estamos a punto de presenciar un cambio radical en el panorama de las criptomonedas? Nadie quiere que se flexibilicen las normas. Lo que la industria está pidiendo a gritos es que los americanos creen una regulación clara para una industria naciente que lo único que ha recibido del gobierno actual es una campaña de desprestigio y ataques ocultos para bloquear su crecimiento. La SEC de Gary Gensler ha hecho lo que ha querido porque hace parte del plan. Ese plan del que todos hablan, pero del cual no hay nada que lo certifique. Solo recordemos lo que inició en el 2013 y se denominó la Operación Choke Point o Punto de Ahogo en español. Esa operación fue una iniciativa del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que comenzó en el 2013 y que investigó a bancos de Estados Unidos y los negocios que realizaban con traficantes de armas de fuego, prestamistas de día de pago y otras empresas que, aunque operaban legalmente, se decía que presentaban un altísimo riesgo de fraude y blanqueo de capitales. Esa operación, revelada en un artículo del Wall Street Journal en agosto del 2013, finalizó oficialmente en agosto del 2017 y la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, o FDIC en inglés, resolvió múltiples demandas prometiendo al Congreso formación adicional para sus examinadores y dejar de emitir sugerencias informales y no escritas a los bancos. Ahora, se habla de la segunda parte de esa operación enfocada a destruir a las criptomonedas y no sería raro que fuera verdad. Es un secreto a voces, probablemente liderada por la senadora Elizabeth Warren, convencida de que las criptomonedas son el diablo. Y si no recuerden el debate contra John Deaton por el puesto del Senado, donde lo atacaba sin cesar por haber recibido donaciones en cripto. El mismo John Deaton fue enfático en aceptar ese apoyo, al igual que lo hizo el mismo Trump. Solo recuerden el Supercomité de Apoyo Político Super PAC Fairshake, que recogió más de $100 millones de Ripple, Coinbase y Andreessen Horowitz, entre otros, para impulsar a candidatos pro-cripto. Y a pesar que ya pasaron las elecciones, el mismo Ripple ya aportó 25 millones adicionales para continuar en esta lucha para tener una regulación justa en favor de la industria cripto. Mark Anderson dice que ese fue el motivo del cierre de los bancos Silvergate y Silicon Valley Bank, donde también 30 empresas startups sufrieron en carne propia la desbancada.
El mismo Brad Garlinghouse fue afectado por la decisión del Citi de cancelar sus cuentas por estar vinculado a Ripple. Miren, se cree que es una conspiración y yo pienso que algunos bancos se están protegiendo de una industria que en cualquier momento les va a quitar un pedazo muy importante del mercado con la evolución de las finanzas descentralizadas. Aunque también es claro que una empresa como Ripple está creando un hub de soluciones financieras que buscan beneficiar a los mismos bancos. Antes hablábamos que Ripple iba a ser competencia de Swift y ahora se ha sabido que Swift se está transformando usando tecnología blockchain, donde ya ha realizado pruebas entre los bancos Santander, Standard Chartered y Deutsche Bank. Recuerden que estos bancos hacen parte de esas alianzas con Ripple, pero no sabemos si Ripple está en la mitad de todo esto, ya que se han firmado más de 1.700 NDAs y se sabe que han consolidado alianzas con más de 300 empresas del sector financiero. Como dirían las mamás, blanco es y gallina lo pone. ¿Qué será? Recordemos que Gary Gensler negó haber oído ese término de Choke Point 2.0 estando bajo juramento cuando se presentó con los demás comisionados frente al Comité Financiero del Congreso en septiembre del 2024. No sé si me equivoco, pero alguno de los representantes lo acusó de mentir y Tom Emmer fue muy fuerte al tomar la palabra. Dijo en ese momento que no podríamos haber tenido un presidente de la SEC históricamente más destructivo o anárquico. Aunque algunas de esas notas son de septiembre y noviembre del año anterior, son tan relevantes porque estamos en el preciso momento del cambio. La expectativa es toda, con la llegada de Paul Atkins, quien entiende que la imposición de una política regulatoria impuesta a la fuerza no tiene sentido por parte de la SEC. Es importante esa mención porque Coinbase ha logrado publicar las cartas enviadas por la FDIC a varios bancos para detener sus proyectos cripto, o por lo menos pausarlos. Una de las cartas decía lo siguiente: respetuosamente le pedimos que detenga toda actividad relacionada con criptoactivos. Escribió el regulador en una carta a un banco desenterrada a través de la solicitud de la Ley de Libertad de Información por History Associates o FOIA, afiliada a Coinbase. La FDIC notificará a todos los bancos supervisados por la FDIC con una posterior fecha cuando se haya tomado una determinación sobre las expectativas de supervisión para participar en actividades relacionadas con criptoactivos. Arriba mencioné que algunos bancos, seguramente los más grandes del país, son los que no quieren que Bitcoin y XRP y las demás altcoins avancen. Y los bancos emergentes sí quieren ser parte de esta revolución. No sé, es difícil entender a esta gente, porque uno ve a Jamie Dimon, que es el director de JP Morgan, diciendo que el único uso de Bitcoin es el uso criminal. Pero por otro lado, JP Morgan vende los ETF de Bitcoin de BlackRock. Entonces, ¿son hipócritas o qué será? Mientras tanto, se ha conocido, en ese caso de Coinbase, más de 25 casos donde los bancos recibieron cartas para pausar las actividades cripto. Y hoy ya la FDIC ha recibido la orden de echar para atrás esta operación de paro. Se acaba el miedo, empieza la libertad en Estados Unidos. Recuerda que para custodiar todas esas monedas que compras en Binx o en BitGet, es recomendable trasladarlas a una billetera fría como Tangent. Binx te ofrece condiciones muy competitivas para operar y tiene la mejor plataforma de copy trading de todo el mercado. Y todos esperamos que Estados Unidos se pueda transformar en la capital de cripto que promete Trump. Por lo menos intentará alcanzar la regulación MiCA creada en Europa. Los europeos y los árabes han sido muy hábiles adelantándose, logrando acoger a varios actores del mercado en sus territorios. Solo fíjense en esto: Circle está buscando crear su stablecoin euro y así desbaratar la creencia que las stablecoins más exitosas deben ser basadas en el dólar. Recordemos que la norma MiCA exige a los inversores de monedas estables cubrir la emisión de tokens con recursos fiat 1 a 1, pero con custodia en el mismo Europa. Así que si emite $1 billón de RLUSD en Europa, ese dinero debe tener cobertura dentro de la zona europea y no en Estados Unidos o en Asia. Y no cualquiera puede ser emisor. Vayan al video anterior donde hablábamos de Tether, que no tiene certificación europea porque su fondo no está auditado. Aunque tienen entre 6 y 18 meses, dependiendo del país, para certificarse y poder continuar emitiendo deuda o emitiendo esas monedas en ese lugar.
Un detalle muy curioso es este. Se han quemado a hoy aproximadamente 4.000 millones de USDT en el último mes y con la subida de precios de XRP, Tether ha perdido el tercer puesto frente a XRP en el ranking de CoinMarketCap. Con ese nuevo aire que tendrán las cripto, el bull run continuará por lo menos 10 u 11 meses más si este año se repite la tendencia de ciclos anteriores. Y XRP seguro podrá sobrepasar los $4 para acercarse a los $27 que sigue marcando EGRAG Crypto en sus análisis técnicos. Pero antes de revisar el análisis de EGRAG, les tengo un análisis fundamental que nos muestra el potencial gigantesco de XRP. Ya conocemos bien la historia de MicroStrategy y cómo Michael Saylor continúa endeudándose para crecer su posición en Bitcoin. Este viernes, Michael Saylor tuiteó que MicroStrategy se propone obtener hasta $2.000 millones de capital adicional mediante ofertas públicas de acciones preferentes perpetuas en el primer trimestre del 2025. Este tweet venía acompañado del anuncio de prensa donde se adelantó su plan 21-21, un plan de capital para captar $21.000 millones en acciones y $21.000 millones en instrumentos de renta fija, incluida deuda, pagarés, convertibles y acciones preferentes, en los próximos 3 años. Ustedes bien saben que soy aficionado a lo que hace Saylor y ahora viene GAM, un fondo de administración de activos suizo, quien es uno de los inversionistas más importantes de SBI Holdings, que es el gran grupo japonés, a proponer que el grupo financiero tome la misma medida alrededor de la inversión de XRP dentro de su tesorería. Esta propuesta está enmarcada en la supuesta subvaloración del grupo por no ser transparente en las cripto que acumulan en su balance. El grupo GAM financiero cree que si el banco japonés inicia un plan de recompra de XRP en el mercado para acumular una mayor porción, lo cual elevaría muchísimo su precio. Al mismo tiempo se menciona que el mismo Ripple está recomprando su token y de vez en cuando se ve un incremento inusitado de precio cuando esto sucede. El año pasado, a inicios del año pasado, se vio esto y se notaba un incremento de 50%. Pocos compran las cantidades de XRP que puede recomprar Ripple y por eso cuando esto sucede el incremento del precio es superior al 50% del precio. Ahora Spirit Blockchain Capital dice que está poniendo en marcha una estrategia similar de rendimiento para sus tenencias de Dogecoin mientras considera otros activos de tesorería. Acordémonos que Dogecoin es esa moneda que tanto habla Elon Musk y hoy Elon Musk está súper de moda entrando al gobierno. Esta empresa será conocida por su nueva estrategia con la moneda Dogecoin. Esperan hacerlo con otras monedas también y ojalá también incluyan a XRP. De la misma manera que ya sabemos que Mercado Libre, la empresa argentina con presencia en toda Latinoamérica, es la única empresa latina en el top 30 de poseedores de Bitcoin en su balance. Una empresa como esta sería gran beneficiaria del uso de tecnología de RippleNet o de pronto también de los desarrollos de Stellar Lumens. Cualquier innovación en torno al uso de blockchain para mí es una señal muy bullish para el mercado. Ahora sí, miremos el potencial del precio de XRP. El analista Ali Martínez, que es un excelente analista y excelente investigador que leo con frecuencia, habla en su tweet de XRP. Dice, XRP todavía se está consolidando dentro del banderín de un patrón masivo de banderín alcista. Hasta que se rompa la resistencia de $2.73, sigue siendo posible un retroceso a los $2.05 antes de una posible ruptura hacia los $11. Y menciona que XRP experimentó recientemente un aumento en el volumen de transacciones superando los $7.000 millones. Esta es una señal muy fuerte de acumulación pensando en un lanzamiento a las estrellas de la moneda. Y otro analista, Guy in the Charts, nos trae este análisis. Si vamos a reflejar las elecciones del 2016 y ese trading se desarrolla de manera similar, deberíamos ver que una consolidación dure hasta finales de febrero del 2025. En marzo veríamos a XRP despegar para alcanzar nuevos máximos. Podría aterrizar en cualquier lugar entre los $5.30 a $8.50 para mayo, pero he decidido mostrar mis niveles conservadores para XRP con un máximo de $5.30 alcanzado en mayo y un máximo en diciembre del 2025 o enero del 2026 de $8.50.
Esto significa una consolidación a lo largo del 2025 de junio a noviembre. Calculo que el rango de consolidación es de $2.90 a $5.30. En realidad, todavía creo que vemos más alto que esto el final, especialmente si tenemos una explosión. Creo que llegamos a la extensión de los $4.23.6 a $13 como mínimo, pero todos deben ser realistas sobre sus propios objetivos y establecer niveles de ganancias de toma a medida que salgamos. XRP está en una posición única para tener una gran final para esta carrera alcista con catalizadores aún que se avecinan que podrían enviarlo más alto en cualquier momento. Y si seguimos lo que sucedió la última vez que Trump entró, todos deberíamos estar pensando en este trade que durará hasta el 2026 como mínimo, como un máximo alrededor de esta época al próximo año. Y finalmente, Era Crypto nos comparte su análisis, empezando por este video del reconocido comentador Jimmy Cramer, que da una señal completamente bullish. ¿Crees que se ha logrado lo...? No, creo que es un poco más. Creo que $90,000 es el siguiente nivel. Obvio, todo lo que dice se toma al revés. Miremos, acá viene el alfa. Es muy probable que XRP llegue a los $27 según este análisis técnico de Greg. XRP Triángulo de las Bermudas $27 es una actualización. Mi gráfico de obra maestra añadido el número 8 y 9 en este tweet. Los 7 arcos proporciona objetivos de precio del círculo de Fibonacci. Arcos 1, 2, 3 y 4 han sido penetrados con éxito. Los objetivos 5, 6 y 7 son los siguientes, centrándose en el 10 de marzo del 2025. Hay un equilibrio despejado con un movimiento decisivo. El peor escenario sería un retest, pero se mantiene intacto. La línea Atlas, un soporte crítico que sostiene a XRP incluso en los movimientos más oscuros. Atlas, el titán, sostiene el cielo y ahora el precio. El número 4 habla de la línea final del despertar, la puerta a la zona más intensa, el lago rojo. Hemos soportado el brutal lago rojo guiados por Poseidón, el dios del mar que nos lleva a la deriva hasta el océano azul, donde nos esperan tiburones y ballenas. En el número 5 habla del lago rojo, la batalla definitiva entre toros y osos. Objetivos previamente conquistados, la zona ha sido cartografiada y probada. En el número 6 habla de la estratosfera, a pivotar el portal que onda XRP, no entiendo esas palabras, pero bueno, eso es lo que dice, a nuevas alturas como se esperaba. Ese portal nos transportó al océano azul. Y en el número 7 habla del océano azul, un momento de ajuste de cuentas para la XRP Family. Nadar con tiburones y ballenas sin miedo. Un tip adicional es que utiliza una estrategia de toma de beneficios racional y calculada. Guarda una bolsa lunar para protegerte de las decisiones emocionales. Y en el número 8 habla de la onda 3, donde los objetivos ¿cuáles serían? Pues con esto, aquí está el desglose. La onda 3 suele ser el 161.8 de la onda 1 de Fibonacci. A 540% de ganancia nos lleva a $13. Si la onda 3 es igual a la onda 1 por 161.8%, llegamos a los $21. ¿Y cuál sería la ola 4? Comprobarlo después de que confirmemos que la ola 3 ha terminado. Y la onda 5 tendrá como objetivo los $27 y más allá. El 10 de marzo del 2025 habrá una línea roja, un eclipse total de luna. El 13 y 14 de marzo del 2025 señala la volatilidad potencial. Las acciones históricamente caen durante estas fases. Él le marca un crédito especialmente a What is Above, el Odín de las cartas astrológicas para esta visión. Vemos muchísima emoción en el camino, por eso es crucial estar preparados para comprar criptos en Bitget y trasladarlas a una billetera segura como Ledger o Tangent. Así les avisé y les vengo avisando desde hace rato. He creado un video que les muestra cómo comprar sus XRP y los invito a revisarlo para aprender a custodiar sus activos de manera segura en una billetera fría. No olviden darle like a este video y suscribirse al canal. También los invito a seguirme en Telegram y en x.com, donde comparto todo tipo de noticias y actualizaciones del mundo cripto. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao.